Mis hermanos queridos, hace unos pocos meses atrás, finalizando julio, comenzando agosto, dijo el otro día Alexis que teníamos un pequeño rango de movimiento. Voy a probarlo ya. Entonces, vimos por medio de las noticias un hecho tremendo, terrible y horrendo que ocurrió acá en nuestra región y que posiblemente no nos sea tan lejano. ¿Se acuerdan que a fines de julio tuvimos una noticia de que hubo un derrumbe en la mina El Teniente? ¿Se acuerdan? 5 personas fallecieron en ese evento. Cayó el cerro encima. No sé si usted escuchó la noticia, ¿sí? No sé si le conmovió o le pareció algo más. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle que esta noticia grafica mucho la realidad que tenemos como seres humanos. Porque las personas que trabajaban y que están dentro, algunos decían, el cerro venía avisando. El cerro ya se estaba asentando. Hubo gente que se había quejado. Pero, en honor a la producción y al Dios de este siglo, había que seguir produciendo. Había que seguir preocupados del bolsillo. Pero ahí quedaron no solamente 5 personas, sino que 5 familias también. ¿Sí? En una pena y en un luto tremendo, bajo la hipocresía de lo que es nuestro sistema. Porque eso que ocurre en la mina ocurre también en otros trabajos, en otras labores. Yo no sé en qué trabaja cada uno de ustedes, pero, por ejemplo, le dicen a la gente que trabaja en transporte: usted tiene que dormir tantas horas, usted no puede pasar tantas velocidades, ¿sí? Usted tiene que llegar a destino a tal hora, y de repente dice, pero si te demoras menos, pero si llegas antes a la postura, te puede caer un bono, billetito, ¿sí? Y entonces tenemos a buses y camioneros corriendo, gente que no duerme, ¿sí? Y gente que trabaja buscando bienestar de alguna manera para su familia. Porque creo que nadie hace esas cosas por hobby. Amén. Pero como les digo, eso puede ser una radiografía de lo que la Escritura nos presenta de este mundo tan hipócrita. Y entonces, hermanos queridos, usando esta ilustración, quiero compartir hoy día el estar preparados para el rescate. Porque así como estaban los cuerpos sepultados de esos 5 mineros, nos informa la Escritura que el mundo está sepultado y muerto bajo el maligno. Amén. Amén. Muerto en delitos y pecados, dice el apóstol Pablo en Efesios. Amén. Y solamente hay un organismo, voy a decirlo así. Solamente hay un cuerpo de rescate que puede accionar en ese gran problema de muerte. ¿Sabe cuál es ese organismo? La iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos queridos, nosotros somos el pueblo de Dios, aquellos que ya hemos sido rescatados y que por la gracia del Señor, por la acción del Espíritu Santo, nuestros ojos han sido abiertos para reconocer el señorío de Cristo, su gloria y su grandeza. Y junto con eso disfrutar de la bendición y de los bienes que tiene esta salvación tan grande. Nosotros somos ese pueblo
tenemos esa imagen gloriosa en nuestro corazón. Podemos construir nosotros esa imagen gloriosa que nos presenta el Nuevo Testamento, sobre la cual cantamos. Viene el Señor glorioso. Amén. Mientras el Señor no venga, hermanos queridos, nosotros estamos llamados a rescatar. Estamos llamados a salvar. Así que les quiero invitar a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 4 aparecen consejos del apóstol Pablo a su amado hijo, a su discípulo tan cercano. Vamos a tomar del versículo 14, primera de Timoteo 4:14 hasta el 16. Amén. Dice en el nombre del Señor: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Amén. Preparados para rescatar, preparados para salvar, iglesia del Señor. Mire, déjeme decirle que hubo un tiempo en que la iglesia se perdió. Solamente como paréntesis, estamos en octubre, ¿sí? Y en octubre nosotros reconocemos el mes de la Reforma, en septiembre el mes de la Biblia, ¿sí? Y tuvo que haber una reforma porque hubo un tiempo donde la iglesia misma se perdió. La iglesia como institución, porque la iglesia como organismo ligada a nuestro Señor Jesucristo siempre se mantuvo viva. Y digo eso porque si en algún momento la iglesia se pierde, y si nosotros miramos la historia del Antiguo Testamento como el pueblo de Dios, y nosotros vemos esa tragedia tan grande y constante del pueblo de Israel, tan rebelde al Señor, debemos poner atención al consejo que nos está entregando el apóstol Pablo por medio de esta carta a Timoteo. Amén. Amén. Para que podamos en todo tiempo estar preparados para rescatar. Amén. Nosotros estamos acá en Graneros, pero este consejo es para la iglesia en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, hermanos. Y entonces yo le quiero invitar que podamos poner atención, porque una iglesia que está preparada para rescatar debe tener presente 3 elementos que son útiles para el rescate. Lo primero, que no se me apague el computador. Lo primero, no descuides el don que hay en ti. No descuides el don de Dios que hay en ti. Hermano, si usted es parte de la iglesia, si usted confesó a Cristo, usted cuenta con una dotación de Dios en su vida. Amén. Usted cuenta por lo menos con un don de la gracia del Señor, el cual debe
cuidar o no descuidar. Este mismo consejo aparece en la segunda carta a Timoteo, pero aparece en el primer capítulo. Y le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Hermanos queridos, una iglesia que está preparada para rescatar, una iglesia que está convocada. Pensemos en ese derrumbe, se lo vuelvo a plantear. Piensa en ese derrumbe y que el teléfono que suene sea su celular. Tenemos que salir al rescate. No puede comenzar ese día la preparación. No puede comenzar ese día a pensar en el don. El don, miremoslo como una herramienta que ha sido entregada. El apóstol Pablo dice: hermanos queridos, no quiero que ignoren acerca de los dones y cómo el Espíritu Santo ha sido derramado estos dones. El apóstol Santiago dice que todo don desciende del Padre de las luces. O sea, hemos sido capacitados y se nos ha sido entregada una herramienta que viene de Dios mismo. Amén. Y el no descuidarla significa no dejar de vigilar ese don. No dejar de preparar o perfeccionar ese don. Cuidarlo significa no olvidarse de que le fue otorgado por la gracia de Dios este don. Y tenemos, por ejemplo, dones que son muy útiles para servir en el tiempo del culto y la administración. Amén. ¿Cierto? Pero no son los únicos. Yo me imagino que nuestros hermanos que ministran la alabanza y que nos guían no llegaron hoy día a aprenderse los temas. Así no funciona. ¿Cierto? Hay una preparación, hay un cuidado. El otro día, yo como pastor, una de las cosas que utilizamos es la voz. Y eufóricamente estaba haciéndole barra a mi hijo que andaba jugando a la pelota. Y después tuve que bajarle los niveles porque me empezó a raspar acá y dije, y mañana predico y voy a estar. Cuidar. Hermanos queridos, cada uno de ustedes debe saber el don que le ha sido otorgado por el Señor. Amén. El consejo es: no lo descuides. Pero me llama la atención que el apóstol Pablo después en la segunda carta le dice: aviva el fuego del don de Dios. ¿Por qué utiliza esta figura de avivar el fuego? El libro de Hebreos dice que el Señor hace a sus ministros como llama de fuego, como un relámpago. Elías dijo: el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. ¿Por qué? Hay una conexión aquí con el tema de poder avivar este fuego. ¿Sabe dónde está ese fuego? En la práctica. Pastor, ¿y cómo lo hago, pastor? Ok, pero ¿cómo lo hago? Isaías dice que cuando tuvo una mirada de la gloria de Dios y se quiso cubrir y vio que se cubrían con las alas los seres angelicales y que cantaban santo, 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 vino uno de ellos y él pensó que caía muerto y sacó un carbón encendido del altar. Hermanos queridos, no se puede avivar el fuego del don de Dios si no estamos en su presencia. No podemos ser indiferentes a la presencia
de nuestro Señor. No podemos nosotros ser distantes a la intimidad con Dios. No podemos ser distantes a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Él fue quien abrió un camino nuevo y vivo y rasgó ese velo que dividía para que podamos tener comunión íntima con el Dios eterno que se reveló en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Avive el fuego del don. Presente ese don en el altar del Señor, en la presencia del Señor. Preséntelo. Si su don, por ejemplo, está ligado a enseñar, preséntelo delante del Señor. Señor, lo que estamos enseñando está de acuerdo a quien tú eres. No es solo una cuestión mística, no es solo una cuestión de cerrar los ojos. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es tan hermoso que una persona que pueda tener parálisis en sus piernas puede correr con su corazón a la presencia del Señor, y otros que tenemos ningún problema físico podemos perdernos en nuestro corazón, cerrar los ojos y pensar en cualquier cosa y no estar ni cerca de Dios. Avive el fuego del don de Dios. Avívelo, avívelo. Cuenta la historia de un hombre que estaba mirando, tenían que cortar el pasto que bordeaba un canal, y había un hombre que trabajó. 6 de la mañana empezó y cortaba con esa lachona, no sé si las conocen, ahí cortando, y le pegaba y le pegaba y le pegaba y le pegaba. Eran las 9 de la mañana, había trabajado 3 horas, había cortado 10 metros, había avanzado, y llegó otro a las 8 de la mañana, había trabajado 1 hora y había avanzado 20 metros, pero pegaba 10 y se sentaba, y el otro lo miraba de lejos. Decía: no entiendo, este tipo descansa, yo trabajo sin parar, pero él avanza. Hasta que se acercó y le dijo: ¿cómo descansa tanto? No estoy descansando, me estoy sentando para sacarle filo a mi herramienta. Sáquele filo a su herramienta. Avive el fuego, avivemos el fuego del don de Dios. Amén, amén, amén. Segundo elemento al que debemos atender para estar preparados para rescatar nuestra propia vida. El 4:14, no descuides el don que hay en ti. El 4:16, ten cuidado de ti mismo. ¿Alguien ha sido rescatista alguna vez? ¿Han trabajado en algún rescate para no meter las patas? Una vez yo estuve en un curso donde se nos dieron como lineamientos en caso de un rescate. Y nos dijeron: mira, la ley número 1 del rescatista: primero cuídate tú. Primero protégete tú. Porque si el que va al rescate cae, todos los que van a ser rescatados perdieron la esperanza. Amén. Pablo le dice a Timoteo: cuida de ti mismo. Hermanos queridos, es tan penoso cuando en la iglesia del Señor tenemos que llorar y lamentar las caídas de hombres y mujeres de Dios.
El apóstol Pablo tenía tan presente esto que dice, el que esté firme, mire que no caiga, tenga cuidado, esté mirando. Conversábamos ayer con el pastor Alexis y el pastor Vladimir y decía algo que se nos comparte siempre a los pastores: tengan cuidado con las 3 F, las famas, las faldas y las finanzas. Cuidado. Pero no solo debemos cuidarnos los pastores, la iglesia completa, el cuerpo de Cristo completo, debe estar cuidándose a sí mismo. Debemos cuidar de nosotros. ¿Cuántos saben que aún el pecado obra en sus vidas? ¿Usted sabe eso? Lo cantábamos, ¿sí? Cuando venga Cristo, todo será pleno. Mientras Cristo no venga, hermanos, estamos en lucha. Mientras Cristo no venga, este cuerpo de rescate tiene que también generar un autocuidado. Usted y yo debemos cuidarnos. Estamos sujetos a debilidad. Santiago dice, mire, si alguno es tentado, no culpe a Dios. Porque por causa de la concupiscencia, cada uno es tentado por su propio corazón. En esta convivencia con el pecado, hermanos, el Espíritu Santo ha venido, la obra del Señor se ha hecho para que el pecado no se enseñoree más de nosotros, no se enseñoree más, no nos domine, no nos gobierne. Antes sí, ahora en Cristo no nos domina, no nos gobierna, pero en algún momento usted y yo podemos ceder ante la tentación. Ten cuidado de ti mismo. Usted se conoce tan bien que sabe cuáles son sus debilidades. Amén. Usted conoce. Usted sabe que hay temas que le sulfuran y que, como le diría en otro consejo, cuídate de las pasiones juveniles, y que le apasionan tanto que más destruye que edifica. Cuando nos preparamos para rescatar, hermanos, posiblemente más vale perder una discusión que perder un alma. Tener cuidado de nosotros mismos. El apóstol Pablo habla y dice, mira, no corremos a la aventura. Nosotros en Chile utilizamos este término. No corremos a tontas ni a locas. No. El apóstol Pablo dice, disciplino mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, subordino mi cuerpo al plan de Dios. A veces eso no es fácil porque en el mundo en que vivimos, en la cultura que vivimos, hago ciertas cosas porque me las merezco. ¿Ha escuchado eso, no? ¿Sí? ¿Sí? Voy a una tienda, sí, esto, y me lo merezco. Y compro una cosita. ¿Sí? Después llegamos y decimos, hermanos, ¿saben qué? Vamos a enviar una ofrenda misionera. Ay, pastores, que sabe que me merecía una cosita nueva. Y no tengo el dinero.
disciplino mi cuerpo. Tengo cuidado de mí. Timoteo tenía que tener cuidado de transformarse en un falso maestro, en un falso profeta. Timoteo tenía que tener cuidado de atender sus propios apetitos carnales. Timoteo, siendo joven, tenía que tener cuidado de que los adultos más grandes, aquellos que estaban acostumbrados a mandar, lo pasaran por alto y no respetaran la comisión que había sido dada. Timoteo tenía que cuidarse de su ego. Timoteo tenía que cuidarse de sus propias penas. Timoteo tenía que cuidarse de no enfrentar sus temores. Hermanos queridos, hay tanto de qué cuidarse sin mirar hacia afuera, sino que en nuestro propio corazón. Por ejemplo, ¿cómo cuidamos nuestra propia vida para guardar la unidad? Como ejemplo, ¿cómo? Porque si hay algo que está en el corazón del ser humano caído, es la competencia. ¿Cómo cuidamos? ¿Cómo cuidamos de perdonar como el Señor demanda que perdonemos? ¿Alguien ha sido dañado alguna vez por pertenecer o congregarse? ¿Sí? Nada nuevo ha pasado. Nada. Que el hermano dijo esto, que la hermana dijo esto, que esto aquí, que esto allá, que... Hermano, cuidar de nosotros mismos. Porque si no cuidamos de nosotros mismos, ¿cómo vamos a ir a rescatar a otros? Cuidarnos de que nuestros estados anímicos comanden nuestra vida. Estábamos hablando de la queja y de la gratitud. ¿Cómo está? Sí. Bien, gracias al Señor. Pero yo creo que podría estar mejor. Cuidado de nosotros mismos. Amén. Amén. Cuídese. Cuidémonos de lo que sale por nuestros labios, de lo que entra a nuestro corazón, de cómo enfrento las situaciones, las circunstancias. Cuidado. Cuidado. Amén. Cuidado con ser parte del descrédito de la iglesia. Amén. Debemos atender. Señor, quita esto de mí. Ser honesto. ¿Sabes qué, Señor? Siento envidia. ¿Sabes qué, Señor? He sentido rabia, pero ya quiero canalizar eso. Que tome otro camino. Amén. Y para esto debemos atender el tercer punto. Ten cuidado de la doctrina. También en el 4:16. Ten cuidado de la enseñanza. Alguien diría, pero eso es para los pastores. No. Yo también como iglesia estoy llamado a la doctrina. ¿Qué es lo que creo? Debo tener cuidado con lo que yo creo. Debo verificar que lo que yo creo está de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Mire, uno de los problemas que tenía la iglesia en el siglo XV
que es un punto de doctrina, 2 puntos de doctrina, era que se podía pagar un dinero para la salvación, las famosas indulgencias. ¿Sí? Y el famoso magisterio infalible de la Iglesia Católica, que si algo dice el Papa, es voz de Dios. Cosas que atentan contra la autoridad de la palabra de Dios y cosas que atentan ante el sacrificio suficiente y la gracia de Jesucristo. Temas de doctrina. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Perdón que lo diga desde acá, pero si nosotros nos alimentamos espiritualmente consumiendo palabra del Señor solamente el domingo, podemos ser el fenómeno de los niños McDonald's espirituales. ¿Sí? Gorditos, rosaditos, pero desnutridos. Poca nutrición. Debemos conocer la enseñanza, debemos conocer la doctrina. Por ejemplo, el engaño que provoca nuestro propio corazón, el bienestar que todos anhelamos, cuando pone en juego estos principios. Y aquí voy. Mire, ¿cuánta gente por trabajar descuida el don? ¿Cuánta gente por estar entregado a esta vida descuida la gracia que Dios le dio? No de manera momentánea, sino que ya se acabó. Como dicen algunos, cerró el negocio por fuera. Usted predica acá en Graneros y de repente se encuentra con alguien que dice: no, si yo antes era corista. Y uno mira y dice: ¿Cómo llegó a esto? Andar abandonado en las calles, entregado al vicio, al alcohol, un descuido terrible. Se abandona. ¿Por qué? No, porque yo creo que porque me bauticé una vez ya tengo el cielo seguro. No, porque yo creo que como mi abuelita me llevaba a la iglesia, entonces yo ya tengo el cielo ganado. Creencias, doctrinas, o como cree el catolicismo, que todos somos hijos de Dios, que ser persona o ser un ser humano automáticamente es sinónimo de ser hijo de Dios. Creencias, errores. Ocupémonos de la doctrina. Ocupémonos de la doctrina. No, que la palabra del Señor sea nuestra fuente de autoridad. Amén. Que Jesucristo sea nuestro Señor. Mire, por ejemplo, un punto de doctrina, solo como ejemplo, en Romanos 10, dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es Él, amén. Mire el orden, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres, ¿sí?, que Dios le levantó de los muertos al tercer día, ¿sí? O sea, si creemos en la resurrección, entonces
serás salvo. No hay salvación desconectada del señorío de Cristo. Si hay gente que cree que puede ser salvo solamente por participar en una liturgia, está errado. La salvación es la consecuencia de caer rendido ante los pies del Señor. Ese es un punto de doctrina nuestra, central en todo el cristianismo, central. No es negociable. El Señor está en el trono lleno de gloria y viene lleno de gloria. Nos ocupamos de la doctrina. Nos ocupamos de la doctrina. Por lo tanto, iglesia amada del Señor, afuera. Y algunos cercanos nuestros están bajo los escombros. El mundo ha caído y se ha derrumbado sobre sus vidas. Pero como creen que están vivos porque dan algunos aletazos, no se dan cuenta que están sepultados, que están muertos. Nosotros debemos tener conciencia de aquello. Iglesia del Señor, no aconsejemos al perdido cómo encontrar un mejor trabajo. Iglesia del Señor, no aconseje al perdido cómo bajar los kilos de más que tiene. Porque nos estamos volviendo consejeros de muchas cosas, menos de lo que realmente debemos aconsejar. Nosotros somos el cuerpo de rescate y estamos llamados a rescatar a los que están ahí muertos, a traer la vida de Cristo. Somos los únicos capacitados por el Espíritu Santo para hacer aquello. Por lo tanto, no perdemos el enfoque. Si las personas que nos rodean por lo menos una vez le hemos compartido bien el plan de salvación, entonces estamos haciendo la labor por la cual fuimos rescatados. Pero si nosotros le estamos diciendo, acércate al Señor para que el Señor te bendiga, no está la chicharra, pero error. Acércate al Señor para que el Señor te sane. La esencia del mensaje de Cristo es salvación, rescate, y hay una única manera: la gracia del Señor. Que la gente venga en arrepentimiento y fe. Que la gente se encuentre con Cristo cuando se encuentre con la iglesia. Que no quede embobada. Hermanos queridos, mire, nosotros, lo digo así, no desde la envidia, pero lo que está aquí en equipo es muy bellísimo. Si la gente queda embobada con nuestros equipos y sin Cristo, ya, no por eso vamos a dejar de tenerlo, amén. Pero cuando los comentarios se desvíen, es nuestra tarea traerlos de nuevo. Es nuestra tarea. Es nuestra tarea. Nosotros como iglesia somos una iglesia pequeña, pero si alguien llega al lado nuestro y nos dice, hoy me gusta que ustedes son más chiquititos, se ve esto más cordial. Si se queda con eso y no logra ver al Señor, el mismo problema. Somos el cuerpo de rescate. Y como cuerpo de rescate tenemos estos tres deberes. Tenemos estos tres deberes, iglesia amada del Señor. Debemos mantener vivo el fuego del don de Dios que nos ha sido dada. Debemos mantenerlo vivo. Debemos tener cuidado de nosotros mismos. Y debemos
tener cuidado de lo que creemos, debemos tener cuidado de nuestra doctrina, debemos tener cuidado de lo que confesamos. Confesamos la doctrina del Señor, confesamos la enseñanza de Cristo. ¿Por qué? Porque por medio de la doctrina se administra el misterio del mismo Señor. Por medio de la doctrina se administra Cristo mismo, su vida, su muerte, su resurrección, su gobierno glorioso. Eso se administra por medio de la doctrina. Y va a decir el apóstol Pablo, y tenemos estos tesoros en vasos de barro, sujetos a fragilidad. Por eso debemos cuidarnos y cuidar de estas cosas. Amén. Hermanos queridos, le invito a ponerse de pie y a mirar esta noticia. Imagínese usted que la noticia sea milagro. 4 de los cuerpos fueron encontrados con vida. Eso es lo que hace el Señor por medio de la acción de la iglesia. El gran milagro de que venga la vida sobre seres que estuvimos muertos. Amén. Amén.